A ver, todo este tema del collar merece explicarse con calma porque se ha convertido en uno de esos casos donde el fandom mezcla observación real con interpretación exagerada y al final se termina distorsionando completamente el significado original del objeto. Así que vamos por partes, pero bien desarrollado, porque hay bastante de qué hablar. Primero, el contexto. Jungkook aparece con un collar de pluma, algo que de inmediato llama la atención, porque no es un accesorio cualquiera. No es una cadena simple. No es una pieza genérica que cualquiera compra en una tienda de moda rápida. Es un collar con un diseño muy específico, con una carga estética y simbólica fuerte. Y claro, en cuanto aparece en cámara, más aún en un lugar tan visible como un aeropuerto, los fans empiezan a analizar cada detalle. Esto es algo completamente normal dentro del fandom del K-pop, donde absolutamente todo se observa, se captura, se amplía y se discute. Ahí es donde empiezan las interpretaciones. Por un lado, están quienes apoyan la narrativa Jikook, que tienden a ver este tipo de coincidencias o accesorios como posibles matching items o señales de conexión entre dos personas. Y por otro lado, los Taekookers, que no se iban a quedar atrás, intentaron construir su propia versión diciendo que ese collar de pluma tenía relación con Taehyung, que era un collar de pareja, que ambos lo usaron, que incluso lo llevaron al aeropuerto y que supuestamente solo ciertos fans muy observadores lograron darse cuenta. Pero aquí es donde hay que aterrizar un poco la situación, porque muchas de esas afirmaciones no tienen una base sólida. Son más bien interpretaciones impulsadas por el deseo de que cierta narrativa sea real. Es decir, no es que haya evidencia clara y directa de que ese collar sea un objeto compartido entre dos personas específicas. Lo que hay es un objeto llamativo, más ganas de encontrar significado romántico o teoría creada. Y eso pasa muchísimo en este fandom que suele inventarse todo. Ahora, dejando de lado las teorías, lo realmente interesante es el origen del collar. Todo apunta a que es una pieza de Goros, una marca que no funciona como cualquier otra. Y aquí es donde la conversación se vuelve mucho más profunda, porque entender Goros cambia completamente la forma en que ves ese collar. La marca fue creada por Goro Takahashi, quien no era simplemente un diseñador de joyas, sino alguien profundamente influenciado por la cultura de los pueblos nativos americanos, especialmente los Lakota. Él no veía la joyería como un producto comercial más, sino como algo espiritual, casi ritual. Para él, cada pieza tenía un significado, un espíritu, y debía conectar con la persona que la llevaba. Esto no es marketing moderno, no es storytelling inventado para vender más. Es literalmente la base sobre la que se construyó la marca. De hecho, Goro Takahashi llegó a convivir con comunidades nativas, fue aceptado dentro de ese entorno y recibió incluso un nombre simbólico, Yellow Eagle, lo cual muestra el nivel de conexión que tenía con esa cultura. Entonces, cuando hablamos de un collar de pluma de Goros, no estamos hablando de un accesorio bonito. Estamos hablando de un objeto que dentro de esa filosofía representa cosas como honor, crecimiento personal, conexión espiritual, experiencias vividas y en cierto modo identidad. Ahora viene una de las partes más importantes y que muchas personas ignoran. En Goros no eliges libremente lo que compras. Esto es clave. El proceso es completamente distinto a cualquier tienda convencional. Tú puedes tener una idea de lo que te gusta, pero al final son los vendedores, siguiendo la filosofía original de Goro, quienes deciden qué pieza es adecuada para ti. Ellos leen al cliente, por decirlo de alguna manera, y eligen algo que consideran que encaja con su energía o su personalidad. Eso hace que el momento de compra sea casi íntimo, incluso incómodo para algunos, porque no es un intercambio típico de dinero por producto. Es más bien una especie de evaluación silenciosa donde te entregan algo que, según ellos, te corresponde. Además, no todas las piezas están disponibles para cualquiera.
Hay una especie de jerarquía no escrita. Las piezas más simples suelen ser accesibles para nuevos clientes, pero las más simbólicas, como plumas grandes o diseños especiales, están reservadas para personas que ya han construido una relación con la tienda. Es decir, no es cuestión de dinero, es cuestión de tiempo, lealtad y conexión. Todo esto desmonta bastante la idea de que el collar sea simplemente un objeto compartido entre dos personas como símbolo romántico, porque dentro de esta lógica, cada pieza está pensada para un individuo específico. No tiene sentido, desde la filosofía de la marca, que dos personas tengan exactamente la misma pieza con el mismo significado, porque cada una debería reflejar algo único de quien la lleva. Entonces, si Jungkook está usando un collar de Goros, lo más coherente es pensar que es una pieza elegida para él como individuo, no como parte de un set de pareja. Puede tener un significado personal, puede representar algo en su vida, en su crecimiento, en su identidad, pero no necesariamente está vinculado a otra persona de la forma en que algunos fans quieren interpretar. Y aquí también entra otro punto importante, el estilo. Jungkook ha mostrado en varias ocasiones interés por accesorios con carácter, piezas que no son genéricas, que tienen historia o un diseño más artesanal. Goros encaja perfectamente en esa estética. No es raro que alguien con su nivel de exposición y recursos tenga acceso a una marca así. Sobre lo de lo llevó al aeropuerto y solo algunos fans lo notaron, eso entra más en la narrativa típica del fandom, donde se exagera el nivel de descubrimiento. En realidad, cuando algo aparece en público, especialmente en un aeropuerto donde hay fotos de todos los ángulos, es muy difícil que sea un secreto que solo unos pocos vieron. Lo que pasa es que ciertos grupos reinterpretan la información para reforzar su propia teoría. Dice, dándole un aire de exclusividad o de nosotros sí nos dimos cuenta. Al final, lo que tenemos es esto. Un collar real, con un origen muy específico y una filosofía bastante profunda detrás, que fue reinterpretado por distintos sectores del fandom según sus propios intereses. Pero si quitamos todo ese ruido, lo que queda es una pieza de joyería con significado individual, ligada a una marca que valora la conexión personal por encima de cualquier otra cosa. Y sinceramente, entender todo esto hace que el collar sea mucho más interesante de lo que sería si solo fuera un collar de pareja. Porque pasa de ser un objeto usado para alimentar teorías a ser algo que habla de identidad, de cultura, de historia y de una forma muy particular de ver el mundo. La cosa con el caso de Ban Shiyok no es solo un tema legal típico, de esos que avanzan paso a paso y ya, sino que se está convirtiendo en algo bastante más enredado, casi como una mezcla entre investigación, orgullo institucional y hasta un poco de quién tiene la razón aquí. Y eso hace que todo se vuelva más lento, más tenso y también más confuso para cualquiera que lo mire desde fuera. Para empezar, hay que dimensionar bien el tiempo. No estamos hablando de una investigación corta. La policía estuvo metida en esto durante 1 año y 4 meses. Eso es bastante. En ese tiempo, no solo recopilan pruebas, sino que arman todo un caso. Revisan documentos, siguen pistas, analizan movimientos, entrevistan gente, revisan antecedentes. O sea, es un trabajo pesado y detallado. No es como que de la nada dijeron, vamos a pedir arresto. Ellos realmente creían que ya estaban listos para dar ese paso. Entonces, cuando finalmente presentan la solicitud de arresto, lo hacen con la idea de cerrar el caso o al menos de avanzar a una fase más fuerte, más decisiva. Para la policía, ese era el siguiente paso lógico. Pero ahí entra la fiscalía y cambia completamente el panorama. La fiscalía básicamente les dice, esto no alcanza. Y no solo eso, sino que además les pide que sigan investigando. Eso en términos simples es como decirles que todo el trabajo que hicieron hasta ahora no es suficiente o no está bien armado como debería. Y claro, eso no cae nada bien. Imagínate estar más de 1 año trabajando en algo, con presión interna,
posiblemente con atención pública, y que al final otra institución te diga que no sirve lo suficiente. Es normal que haya molestia, y aunque oficialmente la policía trate de mantener una imagen calmada y profesional, con frases tipo "estamos revisando el contenido", por dentro la cosa no es tan tranquila. De hecho, lo interesante aquí es lo que se dice fuera de lo oficial, porque ahí es donde se nota realmente el malestar. Se habla de que dentro de la policía ven esta decisión como una especie de cuestionamiento directo a su trabajo. No es solo una diferencia de opinión técnica, sino casi como un golpe a su credibilidad. Y lo más fuerte es ese comentario filtrado de una fuente de alto rango que dice que la fiscalía está actuando con exceso de terquedad. Esa frase no es menor, está cargada. Da a entender que la policía siente que la fiscalía no está siendo razonable, que quizá está siendo demasiado rígida o incluso obstinada sin dar explicaciones claras. Ahí aparece otro problema importante: la falta de detalles. Según lo que se comenta, la Fiscalía no habría explicado de forma concreta qué es lo que falta. Es decir, dicen que no hay suficientes fundamentos, pero no especifican bien qué pruebas son débiles o qué parte del caso necesita reforzarse. Y eso desespera más, porque la policía no solo recibe un no, sino un no medio vacío, sin una guía clara de qué corregir. En paralelo, hay que entender el contexto general en Corea del Sur entre la policía y la fiscalía. No es una relación simple ni completamente coordinada. Desde hace tiempo hay tensiones sobre quién tiene más poder en las investigaciones, quién lidera los casos, quién decide qué se hace y qué no. Es como una especie de tira y afloja institucional.